La procrastinación es un mecanismo de defensa del cerebro. Está diseñado para protegernos, pero es muy común que se salga de control y se torne en un enemigo para nuestros logros. Hoy vamos a apoyarnos de la biología evolutiva y de la psicología para entender a fondo a este enemigo, para vencerlo para bien. Vamos a entender algunos fundamentos evolutivos del órgano que rige nuestro comportamiento, el cerebro. El objetivo principal para el que evolucionó es sobrevivir. Las primeras estructuras que se desarrollaron son las encargadas de mantener las funciones vitales como los latidos del corazón, la respiración, la regulación de temperatura y la respuesta ante el peligro. Es lo que popularmente se conoce como el cerebro reptil. Después, se desarrollaron algunos circuitos emocionales, principalmente para ayudarnos a detectar ese peligro por medio de las emociones que nosotros sentimos y para ayudar a recordar cuáles son esas situaciones de peligro que pueden amenazar nuestra supervivencia. Las últimas estructuras en evolucionar son las encargadas de las funciones ejecutivas, cosas como planear a futuro y controlar nuestros impulsos. Por eso seguimos posponiendo las cosas que sabemos que nos hacen bien en el futuro, pero son incómodas en el presente. Es importante entender que entre más antigua es una estructura cerebral, más arraigada está, más fuerza tiene sobre nosotros. Y esa es la estructura que va a conducir nuestro comportamiento ante situaciones de estrés. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque es la raíz principal de la procrastinación. Vamos a traer ahora algunos fundamentos de psicología para aterrizarlo más en nuestra vida cotidiana. Supongamos que nosotros tenemos una meta y lograrla requiere hacer ciertas habilidades que están fuera de nuestra zona de confort. No sabemos si estamos preparados para enfrentarlas, no sabemos qué esperar o qué va a pasar y puede que nos haga sentir que estamos siendo evaluados. Algo que tienen en común todas estas actividades es que hay incertidumbre y la incertidumbre nos pone alerta. Activa estos circuitos ancestrales presentes en el cerebro reptil y es la manera de nuestro cerebro para avisarle a todo nuestro cuerpo: hey, atención, hay una posible amenaza, necesitamos estar listos. Y esto desencadena la respuesta llamada lucha o huida. Aquí se liberan cantidades importantes de cortisol y adrenalina que a su vez hace que tu respiración se agite, que aumente tu ritmo cardíaco, que se eleve tu presión arterial, que se envíe más energía a los músculos. Recuerda, tu cuerpo se está preparando para enfrentar el peligro o para salir corriendo de ahí. Y esto sería muy útil si te viniera persiguiendo un depredador como le sucedía a nuestros antepasados y por eso desarrollamos esta respuesta. O si estuvieras en una situación de emergencia en la que hay que actuar de manera rápida y precisa. El problema aquí es que no hay una amenaza presente y es que somos capaces de provocar esta respuesta de lucha o huida con tan solo un pensamiento. Entonces tenemos toda esta energía acumulada, literalmente la adrenalina está circulando por todo nuestro cuerpo. Y al no tener un objetivo a dónde canalizar toda esa energía, nos sentimos incómodos. Y también ocurre que el cerebro hace una asociación entre la actividad que tenemos que hacer y que estamos evadiendo y esa respuesta de lucha o huida que acaba de producir, ese supuesto peligro que tenía que enfrentar. Y en ese sentido, nuestros circuitos cerebrales no distinguen si nos viniera persiguiendo un león que tener que hacerle una llamada a ese cliente o tener que prepararnos para un examen. Peligro es peligro. Y el cerebro lo interpreta como esta actividad que estoy evadiendo es una posible amenaza para mi supervivencia. ¿Y recuerdas cuál es la primera premisa de biología evolutiva? El cerebro tiene el objetivo de hacernos sobrevivir. Entonces, ¿qué hacemos? Evadir el peligro, procrastinar esa actividad. ¿Cómo enfrentarlo? Vamos a utilizar nuestras funciones ejecutivas, las más elevadas, las últimas en evolucionar, como nuestra capacidad de razonar, y la vamos a utilizar en conjunto con estos circuitos más primitivos de detección de peligro. Porque el cerebro no solo aprende dónde hay peligro, también aprende dónde no lo hay, aunque lo parezca.
y aprende sobre nuestra capacidad para enfrentarlo. No puedes evitar sentir esa incomodidad o incluso ansiedad, porque la respuesta de estrés o lucha o huida es un proceso que sucede en automático, pero sí puedes reducirla gradualmente por medio de un proceso conocido como desensibilización sistemática. Vamos a dividirlo en 4 fases. Número 1. Define. ¿Qué actividad estás procrastinando? Y ve a lo más básico y sepáralo en partes si es necesario. Te voy a poner un ejemplo en mi caso. Preparar estos videos me causaba bastante ansiedad. Y es que preparar un video no es una sola unidad. Primero tengo que elegir el tema, tengo que hacer investigación de ser necesario, tengo que preparar el script como una especie de guión con todos los puntos que voy a tocar, tengo que grabar, tengo que editar, tengo que hacer la portada y publicar. Y descubrí que realmente lo que más me incomoda es preparar el script del video. Ver esa hoja en blanco es lo que realmente estaba evadiendo. Y también tienes que definir qué sensación te causa y qué pensamientos lo acompañan. En mi caso, ver la página en blanco me provoca cierta preocupación y duda, y se me vienen pensamientos como: si habré elegido un buen tema, resultará interesante para la gente, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo lo hago práctico y valioso para la gente que lo va a ver? ¿Qué tal si nadie lo ve o si no les gusta? Define, sé honesto y sé específico. Y es muy importante porque esta es la razón real por la que estás procrastinando. Fase 2. Equípate con habilidades de tolerancia a la angustia. Si no lo has deducido ya, el propósito de este ejercicio es enfrentar aquello que has estado evadiendo. Es muy probable que durante el proceso te vas a sentir incómodo, pero vas a permanecer con esa incomodidad. Entonces, en esta etapa necesitas preguntarte qué te ayuda a calmarte. Pueden ser pensamientos como una especie de mantra que te repitas mentalmente, como: yo puedo con esto. Yo decidí hacerlo y lo voy a hacer. Esto no es para siempre, resiste un poco más. Pueden ser también acciones como darte una pausa de 30 segundos para cerrar los ojos y tomar un par de respiraciones profundas. Puede ser mover el cuello un poco, ahí se suele acumular bastante tensión, o masajear tus hombros, incluso levantarte y estirarte un poco. O puede ser una estimulación por medio de los sentidos. Por ejemplo, a muchas personas el aroma a café les provoca como centrarse y decir manos a la obra. Puede ser escuchar una canción que te inspire o te haga sentir poderoso. Puede ser tomarte una bebida caliente si eso te relaja, o incluso echarte agua fría en la cara para sentirte despejado y fresco. Encuentra lo que mejor funcione para ti, y aquí el único requisito es que no te distraiga demasiado de lo que estás haciendo. Haz tu lista de recursos para antes de enfrentar la actividad que estás evadiendo, como una especie de ritual de preparación, o durante el ejercicio, cuando la ansiedad se está acumulando a niveles que tú ya sientes que son intolerables, porque aún así vas a permanecer ahí. Tercera fase, fíjate una meta. Hay ocasiones en que me digo 15 minutos de lluvia de ideas o de escritura libre. No importa que esté feo, no importa que esté mal redactado, el propósito es empezar a escribir. Hay otras ocasiones en que me digo a mí misma: no, Gabriela, te vas a sentar frente a la computadora y no vas a parar hasta que quede listo para grabar ese video. Otra meta que también es válida es permanecer ahí hasta que la ansiedad disminuya a niveles tolerables o incluso desaparezca por completo. Todo depende de qué tan incómodo te haga sentir esa actividad y qué tan resiliente te sientas en ese momento. Tú fijas los parámetros, estás creando un ambiente controlado que le señala al cerebro: esto es seguro y lo tienes bajo control. Fase número 4. Cumple con tu compromiso. Si estableciste 10 minutos, 10 minutos te tienes que quedar. No importa qué tan incómodo te sientas. Para eso son las habilidades de tolerancia a la angustia que ya desarrollamos en la fase 2. O igual y descubres que no había motivo para sentirse así. El objetivo de todo esto es demostrarle al cerebro que lo que percibía como una amenaza en realidad no lo es. Y aunque lo fuera,
demostrarle que eres capaz de lidiar con ello y de tolerar la incertidumbre. Es un entrenamiento mental para desensibilizarte a esa incomodidad, de ahí el nombre de sensibilización sistemática. Si aún no estás convencido, vamos a ponernos completamente honestos y realistas. No hay escapatoria del estrés. Lo vas a sentir si pospones o si actúas. La diferencia es que si pospones vas a sentir un pequeño alivio al momento, pero va a empeorar con el tiempo, porque el cerebro aprende. Es como si le dijeras, oh, si evitamos esta actividad es porque realmente debe ser muy peligrosa. Y a la larga hasta termines con más ansiedad y hasta culpa porque sabes que estás posponiendo una actividad que te hace bien y que necesitas hacer. En cambio, si actúas, estás utilizando el estrés a tu favor, está cumpliendo su función, recuerda que está preparando a tu cuerpo para actuar. Y cada vez que tú actúas, disminuye la sensación de incomodidad que te provocan esas actividades y el tiempo que tardas en recuperarte de ese estrés agudo. También aumenta tu eficacia percibida, que es la confianza que tienes en tu capacidad para enfrentar las cosas. Y esto va a aumentar la posibilidad de que enfrentes cosas en el futuro y dejes de evadirlas. Ahora, ¿qué pasa si la razón por la que estás procrastinando algo no es que te provoque ansiedad, sino que te disgusta esa actividad o te aburre o de plano no le ves ningún sentido? Si ese es el caso, házmelo saber en los comentarios, porque esto involucra a otros circuitos cerebrales, requiere otras estrategias y merece su propio video. Mientras tanto, acompáñame en este video, en el que descubrimos uno de los disfraces que usa la evasión de tareas importantes y damos una estrategia específica para combatir este problema. Acompáñame y sigamos la conversación.